Bien, jóvenes, vamos a ver ya como tal el contenido 2.5 que tiene que ver con las permutaciones y necesito que prestemos mucha atención en el desarrollo de este contenido porque ya vamos a conocer como tal la definición de permutación. Nosotros aquí tenemos la siguiente situación en el problema inicial. Nos dice, determina la cantidad de maneras que se puede colocar tres vocales diferentes en una fila. Bien, lo primero que yo voy a tener en cuenta es que la cantidad de vocales es de 5, ¿cierto? Ahora, lo que me está diciendo en este caso es que nada más voy a utilizar a tres de ellas para poder ordenarlas en una fila. Entonces, yo les decía en clase que cuando mirábamos el contenido de factorial de un número, tener el factorial de un número es tomar la totalidad de todos los elementos que el enunciado a mí me proporciona. En este caso, no estoy tomando la totalidad de elementos porque yo sé que las vocales son 5, ¿verdad? Entonces, pero de esas 5 solamente estoy tomando 3. Cuando yo tengo una situación como esta, se trata entonces de una permutación y no de un factorial. Ahora bien, entonces tenemos lo siguiente. Se pueden considerar los tres puestos de la siguiente manera. Esta es el primero, segundo y tercero, es decir, la posición uno, posición 2 o posición 3, si ustedes lo quieren ver de esa forma. Ahora, para elegir la vocal que estará en el primer puesto, tenemos cinco posibilidades y esas posibilidades, bueno, es cualquiera de las cinco vocales que tenemos por acá. Entonces, en el primer puesto, yo puedo tener cualquiera de esas cinco. Ahora bien, luego para el segundo y tercer puesto quedarán únicamente cuatro posibilidades en el caso del segundo puesto, ¿verdad? Porque en el primero yo ya dejé una de las vocales. Ahora, para el segundo, entonces solamente tengo cuatro opciones y para el tercer puesto tengo nada más tres opciones porque aquí ya dejé otra vocal. Ahora, por lo tanto, por el principio de la multiplicación, ¿por qué por el principio de la multiplicación? Por la sencilla razón de que aquí sucede un evento tras otro, es decir, que deben de suceder. En este caso tengo tres eventos. Debo de ordenar las tres vocales y yo puedo decir, bueno, ordené la primera vocal y ordeno la segunda y ordeno también la tercera vocal. Ahora bien, nos dice el total de maneras de colocar tres de las cinco vocales en una fila será 5 por 4 por 3, que será igual a tener 60 maneras diferentes de ordenar tres vocales en una sola fila. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente, o bueno, antes de que ya adentrarlo directamente a la definición de permutación, eso yo lo pude resolver de la siguiente forma. Yo tengo el número 5 que corresponde a la cantidad total de vocales. Este 5 lo que yo estoy haciendo es permutándolo con el número 3. ¿Y de dónde sale este 3? Bueno, este 3 sale del hecho de que de las 5 vocales yo únicamente estoy ocupando 3 de ellas. Entonces, en la calculadora, ustedes pueden buscar esa tecla que dice P y colocan 5P, que significa permutado, con 3. Y eso les tendría que dar también el número 60. Ahora tenemos la conclusión y nos dice lo siguiente, que una secuencia ordenada de objetos donde el orden importa, recuerden que el orden importa en el caso de las permutaciones, en cambio, en el caso de las combinaciones, el orden no importa. Entonces, nos dice que el total de permutaciones que se pueden realizar tomando R de n será lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que R lo que me representa es la cantidad de elementos que yo tomo de una totalidad de elementos que a mí me proporciona. Entonces dice que R debe de ser mayor o igual a cero, claramente, ¿verdad? Porque al menos debemos tomar o debe de contener algo de esos elementos que a mí me han proporcionado y debe de ser menor o igual a N. Ahora bien, dice que eso estará dado por la siguiente formulita, que prácticamente lo que nos interesa a nosotros es esto, saber que n permutado con r, donde n es la cantidad total de elementos que nosotros tenemos, y r es, digamos, la parte que voy a tomar de todos esos elementos. Esto será igual a tener n factorial sobre n menos r factorial. Ahora, eso es lo que nos interesa saber.
a nosotros de esta conclusión, que n permutado con r será igual a tener n factorial sobre n menos r factorial. Esta formulita en algún momento lo vamos a necesitar más adelante. Bien, ahora tenemos acá un ejemplo y nos dice, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos del 1 al 9 si no se repite ningún dígito? Bien, aquí tenemos que al tomar 3 cifras es importante el orden entre ellas. Nos dice porque forman números diferentes. Recuerden que estamos formando números de 3 cifras, ¿verdad? Entonces, nos dice que el orden sí importa porque tenemos que formar números diferentes. Ahora bien, es decir, que si yo tengo, por ejemplo, 522, por decirlo así, ustedes me podrían decir que tener eso es probable que sea igual a tener eso, solamente porque posee los mismos elementos, pero si se fijan, tener 522 no es lo mismo que tener 252. Por eso me dice que el orden sí es importante y yo tengo que considerar tanto este caso como este caso. Ahora bien, nos dice entonces considerando la permutación tomando 3 de 9 objetos, entonces eso no es nada más que tener 9 permutado con 3, que es lo que tenemos por aquí. Y eso se traduce a lo siguiente, bueno, que de esos 9 elementos yo lo voy a multiplicar de una forma siguiendo los números consecutivos, que sería 9 por 8 por 7. Eso es lo que me indica. 9 permutado por 3 básicamente es tener ese 9 factorial, pero de ese 9 factorial únicamente utilizo la multiplicación de 3 elementos. Es decir, utilizo eso, 9 por 8 por 7, que es lo que tenemos acá arriba, ¿verdad? Ahora bien, lo podemos hacer de esa forma o directamente hacerlo en la calculadora, que sería de esta forma, 9 permutado con 3 y eso les daría un total de 504. Significa que existen o se pueden formar 504 números que poseen 3 cifras con los dígitos del 1 al 9. Bien. Y aquí tenemos un pequeño recuadro que nos resume lo que yo les estaba diciendo, que tener el 9 lo que me indica es el número que yo voy o desde el cual yo voy a partir para empezar a multiplicar. Entonces, este número que está acá, que es el 3 lo que me indica es cuántas veces tengo que estar multiplicando de forma consecutiva. Es decir, en ese caso que me decía 3 bueno, entonces tengo que colocar 3 números. Partiendo del 9 entonces luego seguiría la multiplicación por 8 y por último por 7. Y ustedes me van a realizar todos estos ejercicios y podrán pensar que son muchos, pero es muy importante que ustedes practiquen esta parte de las permutaciones. Recuerden que no es lo mismo tener un factorial que tener una permutación. Un factorial a mí me indica que tengo que tomar todos los elementos que a mí me proporciona el problema y tener una permutación es tomar únicamente una parte de todos esos elementos.